Roja. Tengo que hacer una tarea sobre ética médica y quiero que me ayude, por favor, contestando las preguntas. Ya, la primera, ¿ha sido diferente el trato que usted brinda a sus pacientes de acuerdo a su etnia, cultura, religión y orientación sexual? La atención médica como tal, no, en ninguna forma. Más bien la forma de a veces lograr el mejor contacto con el paciente pudiera diferir en el trato. No hay como, por ejemplo, a una persona ser muy chistoso, por ejemplo, o ser muy serio, se sienten muy cohibidos en la entrevista médica. Entonces, en la atención médica ninguno, pero en el acercamiento sí a la persona pudiera diferir un poco. Ya. Para la realización de un procedimiento médico, ¿cómo actúa frente a los pacientes? Bueno, siempre que se va a hacer un procedimiento médico es parte del procedimiento en sí, informarle primero al paciente qué es el procedimiento, para qué lo vamos a hacer, en qué consiste y cuáles son los resultados o los beneficios del procedimiento que vamos a realizar. Previo a cualquier procedimiento debe realizarse esta Ya. ¿Me podría comentar acerca de su último dilema ético al que tuvo que enfrentarse y cómo lo resolvió? Bueno, en realidad en dilemas éticos hay muchos. Por ejemplo, le comentaba, cuando hay una enfermedad terminal en un paciente de tercera edad, los familiares por lo general solicitan no dar esta información al paciente, o sea, que se le oculte el diagnóstico al paciente, ante lo cual es una situación muy difícil de sortear, porque el diagnóstico en sí tiene que siempre informarse al paciente. ¿Cree correcto dar el diagnóstico final de una enfermedad grave a los familiares del paciente con el fin de mitigar el dolor al mismo? Sí, hay que tener en cuenta que el paciente que presenta una enfermedad terminal está en una situación muy diferente de cualquier otro enfermo, y la familia está en un contexto igual, doloroso, de miedos, de inquietudes, que el médico en primer lugar tiene que hablar con el paciente. Si el paciente lo solicita o lo autoriza, puede comunicar el resultado a sus familiares directos, ¿sí? Eso es muy importante, de tal manera que se tomen las decisiones a nivel familiar acerca del futuro de la salud de este paciente. De una opinión de lo que significa para usted la ética basada en autonomía y justicia. Bueno, los preceptos de bioética en lo que tiene que ver con autonomía y justicia, justamente lo que hemos conversado, recae la autonomía que el paciente, conociendo su diagnóstico, tiene la autonomía de decidir qué es lo que quiere hacer con su patología, si quiere o autoriza a someterse a tratamientos médicos o no prestar su consentimiento para tales efectos. Y la justicia es en que todos los pacientes que tienen un diagnóstico, digamos, difícil, deben de conocerlo. Eso sería la justicia. Muchas gracias. Buenos días, soy estudiante de la UTTL y voy a proceder a realizar unas preguntas de... Primera pregunta, si ¿ha diferido para usted el trato en que su paciente sea de diferente etnia, cultura o religión? No, está entre uno de los escritos en cuanto al juramento hipocrático que hacemos, no hace ningún tipo de diferencias y para nosotros todas las personas son iguales. Para la realización de un procedimiento médico, ¿cómo actúa frente a sus pacientes? En los procedimientos, generalmente brindarle la confianza, ¿sí?, de que tú estás capacitado para realizar los diferentes procedimientos que tengas que someterle a un paciente y considerarte que eres responsable de ese acto que vas a tener con el paciente que estás atendiendo. Y si te consideras capaz de hacerlo, tienes que intervenir.
¿Me podría comentar acerca de su último dilema ético al que tuvo que enfrentarse y cómo lo resolvió? Generalmente como por nuestra especialidad soy médico radiólogo y nos enfrentamos a los temas de malos diagnósticos y generalmente eso nos está provocando muchos problemas en cuanto al malestar que siente una persona y tiene todo el justo derecho de reclamarnos y nosotros de responder adecuadamente para que el paciente tenga confianza en nosotros nuevamente, que es algo difícil que lo vuelva a lograr, ya que al errar una vez ese paciente no te va a tener confianza. Y bueno, pero son cosas rutinarias que no se ocurren en la práctica médica. ¿Cree correcto dar el diagnóstico final de una enfermedad grave a los familiares del paciente con el fin de mitigar el dolor al mismo? Bueno, a los familiares me parece que no, yo consideraría que se debería dar al paciente mismo para que tenga todas las debidas precauciones o tener la posibilidad de arreglar asuntos pendientes en esta vida y más que todo él dar a conocer a sus familiares que tengo tal problema y tengo que lo voy a solucionar o voy a hacer tales cosas con la finalidad de que no se quede solo en los familiares y ellos van a estar en comentarios improcedentes contra otra, pudiéndolo al mismo paciente llevar a un estado de depresión antes que, con lo cual adelantaría, creo, su estado grave o dependiendo de cómo esté el paciente. ¿Su opinión personal de lo que significa para usted la ética basada en la autonomía y la justicia? Ya, la ética basada en la autonomía, bueno, cada persona debería responder por sus actos. Uno es autónomo, uno tiene su propia responsabilidad, sus propias decisiones y la justicia como debe ser equilibrada para lo que se va a resolver o a tomar en consideración. Muchas gracias. ¿Considera usted de que cual sea su condición económica o estado de salud, ha sido tratado con autonomía y justicia en los centros de servicios médicos? ¿De qué hospital? De cualquier servicio médico, a cualquier centro de atención al que haya asistido. Yo siempre he asistido al hospital de la universidad porque pertenezco a esta institución y he sido muy bien atendido. Y no podría decir otra cosa más que he sido muy bien atendido gracias a la amabilidad de todos los señores que pasan en el hospital, doctores, secretarios, lo que sea. ¿Cree que sus derechos han sido respetados durante el trato médico? Sí, muy bien respetados, con amabilidad, cariño, todo, sin ninguna discriminación, sin ninguna cosa de eso. ¿Se ha sentido cómodo cuando va a sus citas médicas? ¿Por qué? Tal vez ha habido afinidad para con el médico, ¿o por qué? No ninguna afinidad, sino que el doctor, todo eso ya tiene ese carisma de una buena atención con los pacientes y con todos mismos. ¿Cree usted que el gobierno ecuatoriano está dando bastante prioridad al área de la salud, al área de la medicina, como se espera o no? Me parece que en algunas partes puede estar faltando esta prioridad porque no en todo lado tienen, digamos, como laboratorios, los implementos, por ejemplo, médicos, por ejemplo, digamos, electroencefalogramas, radiografías, es decir, en algunas partes faltan, solo tienen así nomás, como se dice, como para una emergencia, de ahí a un hospital. Es lo que debería ser en todos lados. Claro. Que cual sea su condición económica o estado de salud, ha sido tratado con autonomía y justicia en los centros de servicio médico? Claro, o sea, si me hacen la pregunta a mí personalmente, yo te voy a contestar que sí, pero lamentablemente en nuestro sistema muchas veces
la condición del paciente o quien sea, la persona que viene como paciente, sí influye mucho en el trato que reciba. Cuando tú estás relacionado con el campo de la salud, conoces al médico o al medio, entonces eso te ayuda a ti un poco a recibir ciertos privilegios. En algunos casos, no te digo que sea en todos, o te puede facilitar las cosas como para poder acceder a un determinado servicio en determinadas circunstancias. Entonces, sí es para uno más fácil, o poder negociar los tratamientos o los manejos. ¿Cree que sus derechos han sido respetados durante el trato médico? Siempre. ¿Se siente cómodo cuando va a sus citas médicas? Sí. ¿Considera usted que está brindando o le han brindado prioridad que requiere en el ámbito de la salud en el gobierno ecuatoriano? Depende a qué punto te enfoques. Sí. Si es que tú hablas de salud en la parte netamente curativa, tú sí has visto algún cambio en los servicios de salud, el hecho de tener mayores unidades operativas, el hecho de tener más personal trabajando, el hecho de tener de pronto ya las farmacias un poco más higienes completas, mayor acceso, las redes de servicios que permite a una persona acceder a servicios a los que antes no tenía acceso. Sí, te puede decir que sí hay una mayor justicia o mayor oportunidad para que tú puedas ser atendido. Pero si te vas a los otros aspectos de la salud, si te vas tú a las condiciones de trabajo, a las condiciones de vivienda, a las condiciones económicas, al mejoramiento de los ingresos, a la atención, a la prevención o al mejorar la calidad de vida de las personas para evitar que se enfermen, tú todavía ves grandes vacíos en la administración actual. El acceso a la carretera, el derecho a la vivienda, el derecho a la comida, el tener una canasta básica que está sobre el sueldo básico, casi el doble. Entonces esas son condiciones que van a afectar directamente a la salud y que no están siendo todavía tomadas en cuenta. El hecho de recordar las pensiones jubilares a los jubilados, esas también son cuestiones que van a dar a afectar a la salud. Y esos son aspectos mucho más grandes que no están siendo considerados. Lamentablemente la parte curativa, que es la más visible, la que más impacta, es algo en lo que sí se ha invertido y se ha visto mejoría, pero los indicadores en sí no los ves tú. Sigues viendo niños en la calle, sigues viendo embarazadas con problemas, sigues viendo ancianos desvalidos. Entonces hay problemas que todavía no han tenido el suficiente apoyo hasta el momento. Abogada, ¿qué podrían hacer los pacientes en el caso de ver que sus derechos relacionados con la autonomía o la justicia fueron vulnerados? Recopilaría toda la prueba necesaria de mi cliente para poderla presentar en la vía judicial y que se determine efectivamente cuáles son las responsabilidades en que incurrió el profesional médico. ¿Cree usted que el Código Integral Penal del Ecuador limita de cierta manera el accionar de los médicos? De manera general no, porque la normativa que contempla este código es exclusivamente para aquellas infracciones en donde la mala práctica médica conllevó la muerte del paciente y habría que demostrarle al médico que ha incurrido en que la muerte fue producida por acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas. ¿Cuál sería su opinión finalmente acerca de la ética basada en autonomía y justicia? ¿Cómo debería ser esta? El médico debe respetar la autonomía de su paciente en cuanto a que él es la única persona quien puede decidir si toma o no toma la prescripción o el criterio del médico, y la justicia, pues yo demandaría que a mis pacientes, que a mis clientes, todos deben ser tratados de igual manera por un derecho constitucional que tenemos.